Bueno, en el video de hoy vamos a hacer una aplicación muy sencilla, es una aplicación del clima y esta aplicación nos va a ayudar a crecer un poco nuestro portafolio. Si no sabes de qué estoy hablando, te voy a dejar este video para que lo mires, en donde te explico por qué es buena idea crear aplicaciones para tu portafolio, sobre todo si no tienes experiencia laboral. Entonces empecemos. La aplicación de hoy es una aplicación muy sencilla del clima. Básicamente vamos a hacer un frontend y un backend. El frontend va a recibir toda la data que viene desde el usuario y se la va a mandar al backend, y nuestro backend lo que va a hacer es que va a gestionar la petición de los datos que vienen desde el frontend y los va a mandar a una API, es decir, a un servicio especializado que en este caso va a calcular el clima o va a consultar el clima y nos lo va a devolver al backend. Y el backend a su vez se lo va a devolver al frontend y en el frontend lo vamos a mostrar al usuario. Esto es súper sencillo, van a ver cómo con unas pocas líneas de código vamos a lograr hacer esto. El reto está en que tú lo extiendas y lo personalices a tu gusto. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a abrir el Visual Studio en nuestro área de trabajo, un code punto, y aquí tenemos nuestra área de trabajo, estamos de ceros en una carpeta. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a crear un archivo que se va a llamar index.html. Sí. Pero primero, antes de esto, vamos a crear una nueva carpeta en donde vamos a colocar nuestro frontend. Entonces colocamos el frontend y dentro de nuestra carpeta frontend ahí sí ubicamos el archivo index.html. Esto significa que ahorita vamos a tener otra carpeta que se llame backend y ahí vamos a tener los archivos del backend. Entonces cuando ya tenemos nuestro archivo index.html, que como saben es el archivo de entrada que vamos a correr cuando ejecutemos nuestra aplicación, vamos a usar el Visual Studio Code o cualquier otro editor que tengas y vamos a utilizar el snippet HTML5. Si tú no lo tienes, puedes instalar el plugin de HTML o puedes simplemente escribir lo que ves aquí en pantalla. Es súper sencillo. Es que vamos a colocar nuestro título, por ejemplo, App del Clima, que va a ser el título que se va a ver en la parte de arriba. Inclusive ya podemos previsualizarlo. Para previsualizarlo nosotros tenemos el plugin de preview, pero si tú no tienes el plugin de preview, puedes simplemente ir a la carpeta y en la carpeta simplemente le haces doble clic al archivo, y esto lo que hace es que va a abrir un navegador, el navegador por defecto, con el archivo, con el frontend que nosotros tenemos codificado. Entonces aquí solamente por comodidad y por rapidez vamos a tener este plugin de preview. Vamos a minimizar un poco el área de exploración, vamos a activar el word wrap para que podamos ver todo el código dentro del área de trabajo de código. Entonces vamos a empezar con cosas muy sencillas. No voy a hacer esto, digamos, un tutorial para que se vea bonito ni para que se vea muy elaborado, sino que esa parte te la voy a dejar a ti. Me voy a concentrar solamente en la funcionalidad y en la lógica. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a colocar un pequeño título, vamos a decir App del Clima. Y lo segundo que vamos a hacer es que vamos a hacer un pequeño formulario. Entonces vamos a utilizar un div que le podemos colocar, por ejemplo, el ID formulario, y dentro de este ID de formulario vamos a colocar un mensaje que diga que ingresa tu ubicación para que el usuario sepa que aquí puede ingresar una ubicación, y ahí colocamos un input, es decir, una caja de texto de tipo texto, en donde le colocamos un placeholder que diga mi ubicación es, entonces para que el usuario sepa que ahí tiene que escribir. Finalmente un botón que diga buscar, vamos a decirle que es de tipo botón, y eso es todo. Entonces ahora esta es una interfaz obviamente muy sencilla. Esta interfaz, como podemos ver, tiene un título, una caja de texto y un botón. La idea es que esto, la información o la ubicación que coloquemos allí en esta pequeña caja de texto, se vaya a enviar hacia nuestro backend, y esa información en el backend luego la vamos a procesar. Ya vamos a hablar de eso. Pero antes de irnos al backend, ¿qué tal si le damos un poquito de estilo, pero una cosa mínima, ¿sí? Para que por lo menos tengamos un punto de partida para trabajar el tema de los estilos. A mí, por ejemplo, para el frontend me gusta mucho trabajar en Bootstrap. Yo tengo muchos años de experiencia en Bootstrap, pero también hay otros frameworks de frontend muy interesantes. Por ejemplo, hace poco me mencionaron el Tailwind, me pidieron en el canal de Discord que si podíamos trabajar en Tailwind. Por cierto, que te invito al canal de Discord, que te lo dejo aquí, pues si te quieres unir, porque ahí todo el día hablamos de programación. Entonces, para colocar en Bootstrap, vamos a irnos a la página de Get Bootstrap y allí mismo tienes los links.
Tú puedes leerte la documentación, puedes buscar tutoriales en W3 Schools, hay muchas guías de cómo utilizar Bootstrap, pero la forma más fácil es simplemente llamar a la hoja de estilos y a la hoja de JavaScript, que aquí mismo nos incluyen el CDN, es decir, la ruta disponible desde los servidores de alta disponibilidad, y vamos a colocarlos aquí en la sección Head. Entonces aquí en la sección Head pegamos la hoja de estilos y vamos a copiar y pegar el JavaScript, y ahora vemos cómo ligeramente cambió el estilo. Vamos a darle un poquitico, vamos a utilizar las clases de Bootstrap para que se vea pues como queremos, y no lo vamos a enredar mucho en esto, simplemente le ponemos la clase form-control y vemos como inmediatamente cambia. Y lo mismo al botón le ponemos la clase btn-primary, por ejemplo, y vemos cómo se coloca azul con bordeado, y por cierto que esto también es responsive. Entonces esto tenemos mucha forma más de personalizarlo utilizando Bootstrap, pero vamos a dejarlo así. Miren que con un pequeño cambiecito por lo menos se puso en colores, se puso un poquito más amigable. Entonces ahora sí vamos a ir para el backend. En este punto lo que yo te recomiendo es que gastes un poco de tiempo en ver los ejemplos aquí en la página de Bootstrap. Aquí puedes buscar, por ejemplo, cómo hacer snippets. Entonces aparecen literalmente pues como las opciones, y por ejemplo nosotros si quisiéramos por ejemplo personalizar los botones, aquí nos dice cómo podemos personalizar los botones. Simplemente le damos aquí clic derecho, le damos inspeccionar y vemos cuál es la clase de este botón que queremos. Si por ejemplo queremos que nuestro botón sea azul como este info, entonces vemos que este botón tiene la clase btn, espacio btn-info, rounded pill y bx3. Entonces si copiamos esta clase y nos la llevamos aquí a nuestra clase de nuestro botón y la pegamos, vemos como el botón se pone igual que en el ejemplo. Entonces este mismo ejercicio lo podemos hacer para todo lo que queramos hacer. Si nosotros queremos hacer una aplicación pues mucho más completa con una tabla de resultados, incluso ahorita lo vamos a hacer, podemos inspirarnos en los ejemplos de Bootstrap para lograr estos estilos, y digamos a la vez de que aprendemos el framework. Pero esto no necesariamente tiene que ser con Bootstrap, sino que también puede ser con otro framework de frontend. Entonces, dicho esto, vámonos a la parte del frontend. Vamos a cerrar un momento el área de previsualización y vamos a agrandar el área de exploración de archivos, y vamos a crear nuestro backend. Sí, aquí ya tenemos nuestro frontend. Ahorita vamos a volver a intervenirlo porque tenemos que agregar JavaScript, que este JavaScript es el que se va a conectar con nuestro backend. Entonces vamos aquí al área de exploración, vamos a crear una nueva carpeta que se llama backend, y dentro de la carpeta que se llama backend vamos a crear un nuevo archivo que se llama server.rb. Recuerden que este proyecto vamos a hacerlo en el frontend con JavaScript como ya vimos, y en el backend con Ruby, pero no con Ruby on Rails. Ruby on Rails es un framework que está escrito en el lenguaje de programación Ruby. Aquí vamos a utilizar una librería que se llama Sinatra, que está escrita en Ruby, que puede parecer de alguna manera Ruby on Rails en el sentido en el que habilita un servidor web para uno poder hacer peticiones y administrarlas y enrutarlas y ejecutar lógica, pero no tiene todas las librerías que tiene Ruby on Rails. Esto es como una partecita miniatura de Ruby on Rails, una centésima parte de lo que es Ruby on Rails. Pero esto es muy poderoso, sobre todo porque nos va a permitir programar en Ruby cosas muy sencillitas y sin realizar grandes instalaciones de grandes dependencias. Entonces recuerda que lo primero que debes hacer para poder hacer este tutorial es tener Ruby en tu máquina. Y si no sabes cómo instalar Ruby, en la descripción de este video te dejo un tutorial de cómo instalar Ruby según tu máquina y tu sistema operativo. Entonces cuando ya tengas el Ruby instalado, puedes venir aquí y vamos a escribir código de Ruby. Vas a ver cómo con unas sencillas líneas podemos crear un backend en Ruby que responde al frontend que estamos haciendo en la aplicación de Trimmer. Entonces lo que vamos a hacer aquí primero es vamos a decirle, esto como es una aplicación de Sinatra, vamos a dar el comando require Sinatra, porque es una aplicación de Sinatra, y vamos a decirle que requiera Punder. Y esto es necesario porque las aplicaciones de Ruby normalmente tienen un archivo que se llama el gemfile, y el gemfile va a listar todas las dependencias que tenga nuestra aplicación de Ruby. En este caso va a ser Sinatra. Entonces lo que vamos a hacer es que en este punto vamos a hacer un stop para poder instalar nuestro gemfile, y le vamos a dar clic derecho en New File para crear un nuevo archivo, y vamos a escribir gemfile.
Esto cuando yo comencé Ruby tal vez me parecía muy complejo, pero ahora no puedo vivir sin esto. Es realmente súper sencillo y brinda muchos beneficios, entonces te recomiendo que lo hagas. Lo primero que vamos a decirle en nuestro Gemfile es decirle de dónde va a listar las gemas disponibles. Las gemas disponibles las obtenemos del sitio web de rubygems.org. Y aquí lo primero que vamos a decirle es que vamos a importar la gema Rake y la gema Sinatra, y vamos a decirle que requiere a Sinatra. Esto no tiene mucha importancia, simplemente lo que le estamos diciendo aquí es que requiera la librería de Sinatra para nuestra aplicación en server. Y esto lo que nos va a habilitar es que cuando corramos el comando bundle install, nos va a permitir instalar todas las gemas que están en este archivo, digámoslo así, de dependencias, ¿sí? Entonces vamos a inclusive hacerlo en este momento. Vamos a abrir una terminal. Aquí estamos en nuestra terminal. Entonces vamos a irnos a la carpeta del backend, y aquí cuando yo haga bundle install, él lo que va a hacer es que va a revisar el archivo gemfile que acabamos de escribir y va a instalar todas las gemas que estén en ese archivo. Entonces cuando le damos bundle install, él va a la fuente que acabamos de colocar en RubyGems y va a instalar las gemas. Aquí vemos cómo instaló la gema de Sinatra. Más adelante vamos a tener que volver a este gemfile, pero por ahora podemos concentrarnos en la lógica que necesitamos. Entonces, cuando ya en nuestro script de servidor tenemos las gemas requeridas, las librerías o gemas requeridas, vamos a decirle que nuestro servidor va a responder por el verbo get. Entonces, por el verbo get le vamos a decir, aquí trabajamos en inglés porque es muy importante aprender inglés, vamos a decirle que el método por el cual va a responder se llama weather, o sea, clima. Vamos a obtener el clima. Get significa como obtener, traer, consultar. Y el nombre de la ruta es weather. Entonces vamos a obtener la información del clima, ¿sí? Entonces aquí lo que vamos a hacer es que lo primero que tenemos que decirle es que responda por JSON, content type, JSON. Y aquí lo que le estamos diciendo es que esta ruta responde por el formato JSON, ¿sí? No vamos a responder con una vista de HTML, sino que como esto es cliente-servidor, entonces nuestro cliente le está haciendo una solicitud a través de Ajax, en este caso para JavaScript, y en el backend vamos a responderle con un JSON al frontend, y el frontend va a interpretar este JSON y va a mostrar los datos o interactuar con el usuario según lo que responde ese JSON. Si no tienes idea de qué te estoy hablando, si no sabes qué es un JSON, te dejo este video en donde te explico qué es un JSON, y si no sabes, no tienes ni idea de qué estoy hablando, entonces te recomiendo que vayas a esta lista de reproducción en donde te explico cómo funciona la web. Y cuando regreses de eso, entonces vamos aquí a empezar con esta lógica. Y la lógica, primero es que vamos a necesitar de dónde vamos a jalar nuestro clima. Entonces vamos a decir que nuestro base URL o nuestra URL base, donde vamos a obtener los datos desde la API, que sabe mucho del clima, pero nosotros no sabemos nada del clima, es WeatherStack. Entonces vamos a decirle que la ruta es http://api.weatherstack.com. Entonces vamos a detenernos en un momento, porque resulta que en WeatherStack tenemos que saber dos cosas. Y la primera que tenemos que saber es a dónde tenemos que ir a consultar cuál es el método, cuál es el endpoint a donde vamos a ir a consultar nuestra data, y cuál API key de autenticación o de autorización ellos requieren para que yo consulte data, ¿cierto? Entonces vamos a visitar el sitio weatherstack.com, y lo que vamos a hacer es que vamos a registrarnos. WeatherStack es una página que tiene una API de clima que inicialmente tiene una capa gratuita muy generosa, en donde nos permite hacer hasta 1000 peticiones mensuales. Esto pues de sobra nos va a servir para hacer nuestro portafolio. De todos modos podemos crear otra cuenta. Inclusive te voy a enseñar un truco, y es que nos podemos ir aquí a temp email, lo buscamos en Google, tempmail.org, y lo que hace es que nos va a dar una cuenta temporal. Entonces aquí está cargando y va a salir una cuenta de correo. En este caso es esta, la vamos a copiar. Vamos a irnos aquí a crear una cuenta. Vamos a decirle que nos vamos a crear una cuenta con la versión gratuita, y nos pregunta cuál es el email, y vamos a decirle cualquier contraseña. Vamos a colocar unos desafortunados datos de prueba. Y
vamos a poder crear nuestra cuenta. Y cuando por fin creamos nuestra cuenta, entonces vamos a visitar el dashboard y en el dashboard vamos a anotar nuestra API Key. Nuestra API Key es la forma en la que nos vamos a autenticar en contra de este servicio. Entonces ya aquí vamos a crear una variable que le vamos a llamar API Key, vamos a pegar nuestro API Key y nos vamos a ir aquí a la documentación y en la documentación tú le puedes dar una leída aquí tranquilo. Vamos a buscar cuál es la API que nos sirve para obtener el clima actual, que vemos que es el método current, es decir, el endpoint es http://api.weatherstack.com/current, le pasamos el API key y le pasamos el query, que en este caso sería nuestra ubicación. Entonces, ya vemos que el método es current, vamos a decirle aquí method igual a current, y listo. Y esto es nuestra data básica para nosotros conectarnos con WeatherStack. Finalmente vamos a obtener desde los parámetros del frontend cuál es la ubicación. Entonces yo le llamé al parámetro location. Ahorita vamos a ver que este params location corresponde al parámetro en el frontend que enviamos desde el campo de ubicación desde la interfaz de usuario. Entonces este location es básicamente lo que le vamos a mandar a WeatherStack y vamos a formar la URL de WeatherStack de forma completa. Vamos a decirle que URL es igual a vamos a interpolar la variable base URL, vamos a interpolar el método. Ahora vamos a decirle que como parámetro el query string access key es igual a e interpolamos en la API key y finalmente vamos a interpolar el query. Entonces ya vimos en la documentación que la clave se llama query y interpolamos el location, que es la data que viene desde el frontend. Súper fácil. Entonces ahora simplemente convertimos esta URL en un objeto URI de Ruby. Esto se escribe así, uri.parseURL. Y vamos a armar el objeto que se va a conectar o que va a crear el cliente de Ruby hacia la API. Estos son 3-4 líneas que de pronto ves un poco enredadas, pero básicamente lo que estamos haciendo es instanciando un cliente HTTP, configurándolo y enviando la petición. Entonces vamos a hacer eso. Lo primero es HTTP, que es nuestro cliente, es net, la clase net. Dentro del módulo HTTP vamos a instanciar ese objeto. Vamos a decirle que el host es desde la URI, el host, el método host, perdón, el atributo host y el puerto, que por defecto es el 80 porque esto no está cifrado. Y finalmente le vamos a decir que la respuesta es igual a el objeto HTTP con el método get y le vamos a pasar el request URI de nuestro objeto URL. Y eso es todo. Con estas 3 líneas estamos instanciando la ruta, el objeto de la ruta hacia donde vamos a ir a consumir nuestro servicio. Estamos instanciando el cliente HTTP de Ruby con el que nos vamos a conectar y estamos obteniendo la respuesta. Cuando se ejecute esta línea, la línea 15, ya tendremos nuestra respuesta. Entonces esto normalmente nos va a retornar un objeto de texto, pero vamos a parsearlo, es decir, a castearlo, a hacer una conversión a JSON. Y para esto vamos a decirle que body es la clase JSON y vamos a llamar al método parse para que como parámetro, primer parámetro, pueda castear o convertir nuestro texto a JSON. ¿Sí? Eso es todo. Entonces vamos a querer colocar un pequeño texto de prueba en donde a mí me gusta colocar muchos textos de prueba para imprimir qué pasa y vamos a decirle que el código de la respuesta es aquí interpolamos response.code. Aquí nos va a volver si es 500, 400, 200, 300, cualquier código que sea que nos devuelva el servidor de backend. Y vamos a imprimir el cuerpo. El cuerpo es body, ¿sí? Aquí agregamos una pequeña lógica a partir de los códigos de Stava, del backend. Y vamos a decirle, por ejemplo, que si response.code es diferente del string 200 porque la clase HTTP devuelve el código en string, entonces tenemos que compararlo en string o cambiarlo. Si es diferente de 200, entonces vamos a retornar nosotros a nuestro frontend un código 500 para que sepa que hay un error y vamos a devolver un mensaje de error que diga más o menos como error al obtener el clima.
¿sí? Y de lo contrario, es decir, si es algo diferente a 200, entonces vamos a responder con la representación en texto de JSON que nos devolvió el servidor, toJSON. Aquí hay una trampa, y es que para nosotros utilizar la clase JSON y el método toJSON necesitamos importar la clase o el módulo JSON, la librería JSON en Ruby. Afortunadamente Ruby la carga porque es parte del paquete básico de librerías que tiene Ruby. Entonces lo único que tenemos que hacer aquí es llamarle. Y no solamente tenemos que llamar a la de Ruby, sino también tenemos que llamar a la de JSON, sino que también tenemos que llamar a la de HTTP. Entonces vamos a decirle require net/http, o sea que él va al módulo net y trae el HTTP, y también decirle que traiga la librería JSON. Ya con esto nuestro código va a ejecutar, ¿sí? Vamos a borrar este espacio en blanco y vemos cómo quedó nuestro código. Vamos a ponerlo más pequeño para que se pueda visualizar completamente. Entonces ya con este código, estas 29 líneas, va a correr nuestra aplicación. Vamos a ver que en un momento que vamos a encontrar un problemita, pero vamos a navegar este problema juntos. No les voy a decir la solución ya, sino que vamos a verlo en vivo y en directo. Y para poder ver el problema que vamos a tener, entonces lo que vamos a hacer es que primero vamos a guardar el archivo server, y ahora sí en el frontend lo que vamos a hacer es que vamos a capturar el dato que vamos a obtener en la caja de texto, y la vamos a enviar a través de JavaScript a nuestro servidor de backend. Entonces vamos a ocultar de nuevo, vamos a sacar aquí nuestra previsualización y vamos a sacar el código, o vamos a construir el código de JavaScript que va a hacer esta interacción posible. Entonces lo primero es que como vamos a hacer código de JavaScript, vamos a crear una etiqueta de script que no renderiza nada en el frontend ni en el HTML, sino que él ejecuta cuando se ejecuta la página. Y vamos a crear una function fetchWeather, que significa obtener clima, ¿sí? Entonces esta función fetchWeather va a ser muy sencilla. Lo que vamos a hacer es que vamos a obtener el dato, vamos a tener una variable, el dato de la caja de texto de la ubicación, lo vamos a almacenar en una variable, y con ese dato es lo que vamos a mandarle al backend, perdón. Entonces lo primero es que vamos a decirle que user location, así voy a llamar a mi variable, es document, es decir, nos referimos al documento de JavaScript de HTML, perdón, y vamos a llamar al método getElementById. Entonces aquí le vamos a pasar el ID del objeto de HTML o del elemento de HTML que queremos obtener nuestra data, ¿sí? Entonces aquí nos vamos a referir a esta caja de texto, pero resulta que esta caja de texto todavía no le hemos dicho cómo se va a llamar. Entonces vamos a colocarle un ID, y el ID es location. Entonces, como caja de texto, la que dice mi ubicación tiene el ID location, entonces ya la podemos identificar por ese ID. Entonces aquí en la línea 21 colocamos location, y esto lo que va a hacer es que nos va a devolver con el método .value lo que sea que diga allí. Vamos a probarlo, vamos a darle aquí un alert y vamos a decirle user-location. El método alert lo que hace es mostrar un pequeño pop-up en el HTML, en el frontend, indicando lo que sea que tenga dentro, ¿cierto? En el primer parámetro debe tener un string, y ese string en este caso va a ser el contenido del input de ID location. Y para lanzar o disparar esta función, lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a la función fetchWeather a través del evento onClick del botón buscar. Entonces vamos a decirle aquí onClick, aquí en los atributos del botón, en línea 15, vamos a decirle fetchWeather. Y esto lo que va a hacer es que cuando nosotros hagamos clic en este botón, lo que va a hacer es que va a obtener lo que sea que diga aquí en una caja de texto, y lo va a imprimir en un pequeño pop-up. Entonces yo, por ejemplo, estoy en Medellín, entonces le doy aquí en buscar. Bueno, y lo que sucede aquí es que como yo estoy en esta previsualización del Visual Studio Code no permite que se generen pop-ups. Entonces, para nosotros verlo, poder ver la alerta o el pop-up en este momento, lo que podemos hacer es que lo abrimos aquí en nuestra aplicación en el navegador, y por ejemplo le decimos aquí Medellín, y aquí sí lo va a mostrar. Vemos como esta página dice Medellín porque le dijimos el método alert y que mandara como primer parámetro un string, que es el que va a aparecer aquí.
En Visual Studio Code no aparece porque el Visual Studio Code restringe este tipo de UIs. Entonces, vamos a seguir. Ya vimos cómo captura la data y la muestra y la almacena en la variable userLocation. Entonces lo que sigue es que vamos a llamar al backend utilizando nuestro método fetch, que es un método nativo de JavaScript, en donde simplemente le decimos la ruta. En este caso va a ser http://localhost. Vamos a decirle un puerto, el 4567 es el que usa Sinatra por defecto. Ahorita vamos a ver por qué este puerto 4567. Y vamos a decirle whether, que es el método que nosotros declaramos en el backend, no sé si lo recuerda, y vamos a pasarle como parámetro del query string location igual, y vamos a colocarle a interpolamos con el símbolo de pesos y con 2 llaves, y aquí colocamos el valor de la variable userLocation, es decir, que él va a crear una ruta en donde vamos a mandar en el query string lo que sea que está en esa caja de texto. Entonces ya con esto colocamos la ruta a la cual vamos a mandar los datos al backend, y lo que hacemos ahora es que vamos a decirle qué va a pasar cuando el backend responde. Y para eso utilizamos un concepto que se llama promesas. No vamos a hablar en este momento de promesas, eso es un tema, digamos, para otro video, pero vamos a utilizarlo y le decimos que después con el método then ejecute y encapsule la respuesta del servidor en la variable response, y vamos a decirle que ejecute esta lógica entre llaves. Esto no es importante que te lo aprendas tal cual, solamente para que sepas que existe. Y vamos a decir que la respuesta, cuando la convierta en JSON, entonces eso es una nueva promesa, los datos van a estar encapsulados en la variable data. Y ahora vamos a decirle que, entonces aquí vamos a ver exactamente qué trae nuestro backend, ¿sí? Vamos a imprimir aquí en el console.log el resultado de lo que sea que es data, ¿sí? Entonces lo que sea que devuelva el backend, que es en nuestro JavaScript lo que se conoce como data, porque está encapsulado en la variable data, lo vamos a imprimir en la consola. Y para ver la consola, entonces nos vamos a ir aquí a las barritas y le vamos a decir Open DevTools Pane. Y si tú no tienes esta parte de acá, entonces lo que vamos a hacer, vamos a borrarlo. Aquí en el navegador también puedes darle clic derecho, inspeccionar, y te vas aquí a la consola. Esto es exactamente lo mismo, solo que aquí está pues mucho más compacto porque tenemos que mostrar 3 áreas en la misma área. Pero tal vez es mucho más cómodo de ver aquí. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a decir, por decir algo, Medellín, y le vamos a dar buscar, y entonces nos aparece un primer error. Y el primer error es que dice que la conexión ha sido rechazada. Y la razón por la que la conexión ha sido rechazada es porque no tenemos un servidor prendido en el puerto 4567. Y para tener un puerto prendido en el 4567, lo que vamos a hacer es irnos a nuestra terminal, y en la terminal le vamos a decir ruby server.rb, y aquí nos vamos a encontrar con el siguiente problema que ya lo vamos a solucionar. Entonces, nuestro servidor acaba de prender. Vemos que este mensaje dice que prendió WebBrick 1.6 en Ruby 2.7, que es la versión que yo tengo instalada, y que prendió en el ID del proceso 58612 y en el puerto 4567. Entonces, de nuevo, si nos volvemos acá y le damos acá a buscar, él lo que va a hacer es que va a enviar una petición, y miren lo que pasa. Ahora dice, no se puede obtener acceso al servidor localhost 4567 desde el origen nulo. Las peticiones han sido bloqueadas por la policy de CORS, o sea, por la política de Cross Origin Resources. Y esto es un nivel de seguridad que tienen las aplicaciones web y sobre todo los servidores web, pero digamos que para efectos de nuestro pequeño tutorial es que nos la vamos a brincar o vamos a aceptar, o más bien vamos a permitir a nuestro servidor obtener peticiones desde cualquier origen. Y para hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro server.rb y vamos a requerir una librería extensión de Sinatra que está diseñada para permitir todo tipo de conexiones provenientes desde orígenes externos. Si tú quieres saber más acerca de las políticas de CORS y de seguridad, en la descripción te dejo un link en donde explican exactamente cómo funciona esta política. Pero por ahora lo que vamos a hacer es que vamos a extender esta política, vamos a reescribir nuestra política para permitir peticiones desde partes externas.
Y para hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro archivo de gemas, el gem file, y en nuestro gem file vamos a requerir una nueva gema. Vamos a cerrar un momento acá y acá. Y la gema que vamos a requerir es Sinatra-cors, ¿sí? Y cuando requerimos una nueva gema, lo que vamos a hacer es que vamos a dar en la terminal, aquí salimos con control C, cerramos el servidor, enseguida lo volvemos a abrir y vamos a decir el comando bundle. Y con el comando bundle, él va a ir al archivo de gemas, va a buscar qué gemas hay nuevas y va a traer las nuevas gemas. Y ahí vemos cómo está usando la gema de Sinatra-cors. Entonces ahora vamos de nuevo a ejecutar nuestro servidor, Ruby Server. Y ahora vamos a decirle a nuestro código de servidor que permita las conexiones desde afuera. Y para permitir las conexiones desde afuera es muy sencillo porque simplemente utilizamos estas instrucciones set allow origin y le decimos asterisco. Esto significa que permita conexiones desde todos los orígenes, asterisco en redes significa todos. Y vamos a decirle que los métodos permitidos son get. Si nosotros quisiéramos que nuestra aplicación permitiera peticiones con verbos diferentes, por ejemplo, post o put o patch o delete o el que sea, entonces aquí es el lugar donde colocarlos. Entonces ya con estas dos líneas, lo que vamos a decirle es que require Sinatra/cors, y con Sinatra-cors lo que vamos a permitir es que estos métodos estén disponibles, que el servidor de Ruby sepa que estas dos líneas corresponden a métodos que están declarados en nuestra librería de Sinatra-cors. Pero cada cambio que hagamos en nuestro servidor de Ruby requiere que nosotros reiniciemos el servidor de Ruby. Cada cambio en cualquier línea que hagamos tenemos que reiniciarlo. Entonces con control C cerramos el proceso y con ruby server.rb lo volvemos y lo iniciamos. Entonces ya está aquí iniciado. Entonces vamos a limpiar y vamos a rehacer nuestra prueba. Para hacer nuestra prueba, entonces vamos de nuevo a nuestro navegador, vamos a borrar los errores anteriores y vamos a darle buscar. Cuando le damos buscar, vemos que aquí apareció una cosita aquí en el console.log. Vamos a ver qué es esta cosita. Pero antes de eso, vamos a ver cómo se ve en el servidor de Ruby una petición. Y aquí una petición se ve de la siguiente manera. Recuerdan que nosotros en el servidor, en el archivo de server.rb colocamos una línea, una instrucción para poder imprimir. Esta que llamamos puts código y puts cuerpo en la línea 24 y 25 respectivamente. Resulta que aquí en la consola de Ruby, del servidor de Ruby, es donde va a imprimir el puts. Entonces lo que imprimió en la línea 24 lo vemos acá y lo que imprimió en la línea 25 lo vemos acá. Finalmente vemos en estas tres líneas que siguen es la descripción de la petición. Aquí lo que nos está diciendo es que desde un origen local a esta hora, 14 de agosto de 2023 a las 6:25, se realizó una petición con el verbo get a la ruta weather con el query string location Medellín utilizando el protocolo HTTP en la versión 1.1 y esta es la IP local. Entonces nos está informando de quiénes son los solicitantes. Esto nos sirve sobre todo para depurar o para nosotros saber que esto efectivamente está funcionando. Por ahora lo que vamos a volver aquí a nuestra prueba es que vamos a ver cómo es el objeto que retorna desde nuestra API. Si recuerdan, el objeto que viene desde nuestra API, nosotros lo estamos pasando a través de nuestro servidor de Ruby directamente hacia el frontend. No le estamos haciendo ninguna transformación. Entonces el objeto que vemos acá es exactamente el objeto que devuelve la API. Y este objeto que devuelve la API es un JSON de 3 claves. Y digamos JSON o este hash de 3 claves, este diccionario de 3 claves, tiene la clave current, la clave location y la clave request. Entonces empecemos desde atrás hacia adelante. La clave request dice los parámetros de nuestra petición. Entonces en el query nosotros le escribimos Medellín, pero él automáticamente, la API de WebStack, sabe que nos referimos a Medellín, Colombia. Sabe que estamos hablando de una ciudad, porque él tiene por dentro una lógica que sabe que cuando le escribimos Medellín se refiere a una ciudad. El idioma de las respuestas en inglés, esta API permite responder en otros idiomas. Y la unidad de medida dice M, me imagino que esto se refiere al sistema métrico. La segunda clave se refiere al location, en donde ya muestra los datos de la ubicación que él logró interpretar a partir de nuestro texto libre. Miren que nosotros le dijimos aquí Medellín, pero nosotros no le dijimos Medellín, Antioquia, Colombia, Suramérica, Latinoamérica, América. Él simplemente supo que Medellín se refería a la ciudad de Medellín, pero puede que haya alguna ambigüedad.
Entonces él sabe que el país de Medellín es Colombia, nos dice la latitud, cuál es la hora local, la longitud, el nombre, la región e inclusive cuál es el offset de UTC. Aquí estamos en GMT-5. Y la clave principal, que es aquí donde ahora sí nos va a decir el clima, es la clave current. Y en la clave current tenemos varias subclaves porque es un nuevo hash, un nuevo diccionario o un nuevo JSON en donde tiene varios claves valor. Entonces, por ejemplo, cloud cover, feels like, humidity, is day y observation time, entre otras. Y aquí nosotros podemos ya mostrarle a nuestro frontend, a nuestro usuario, cuál es el estado del clima en la ciudad que él ingresó por la interfaz gráfica. Entonces, por decir algo, aquí vemos que cuál es la sensación. Se siente a 29 grados. La humedad es de 37, no es de día y la hora de observación es a las 11:22, que fue la última vez que obtuvo el clima. La precipitación es 0, la presión y la temperatura, que es el dato más importante, es de 27. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para darnos una idea de cómo es la estructura del objeto que viene desde la API. Y esta data, entonces, ahora vamos a manipularla en el frontend con JavaScript para poder pintar nuestra interfaz de usuario. Entonces, de nuevo, vámonos aquí al código. Y aquí en el código del index.html, ya podemos cerrar estos dos. Vamos a decirle cómo mostrar en nuestro frontend esta data. Entonces, después de este console.log, lo que vamos a hacer es pintar esta data. Pero ¿en dónde vamos a pintar esta data? Vamos aquí a abrir aquí un poquito la previsualización y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un área de resultado donde vamos a colocar el resultado de nuestra búsqueda. Entonces aquí vamos a hacer una cosa súper rápida. Esto pues puede que sea feo, pero es trabajo honesto. Entonces vamos a utilizar un div que diga área resultado y dentro del área de resultado vamos a colocar un pequeño mensaje que diga resultados y vamos a colocar un pequeño mensaje en negrilla en caso de que haya un error. Ahorita hablamos de los errores, que se llama mensaje resultado, y vamos a colocar una tabla en donde vamos a colocar cada una de las claves valor de las claves que nos interesa mostrar del clima que devolvió WeatherStack. Entonces vamos a colocar un tr, es decir, una fila, y vamos a colocar una celda. En la primera celda se llama ciudad. Y aquí vamos a dejar una celda vacía, que es donde vamos a rellenar lo que vino del backend. Vamos a colocarle el ID city, vamos a programar un poco en inglés, y así vamos a colocar para todas las claves que vimos en el ejemplo. Entonces voy a adelantar aquí un poquito para que no te aburras y vamos a colocarlas todas. Entonces ya con todas, con una tabla llena, pues digamos, de claves, valores, para nosotros inyectar los datos, vamos a irnos al JavaScript y le vamos a decir en JavaScript que coja el resultado del backend, las claves en el JSON, y vamos a inyectarlas en el HTML en el frontend para poder verlas. Entonces, esto es muy fácil, esta es la última parte. Vamos a decir que document.getElementById. Por ejemplo, el primero, city. Vamos a decirle que el inner HTML es data.location.name. ¿Sí? Entonces aquí vamos a analizar esta línea 59. Aquí en document. Como vimos antes, nos estamos refiriendo al objeto, al documento de HTML, ¿cierto? Al DOM. El método getElementById me va a devolver un objeto a partir del ID que yo le pase como parámetro. En este caso, city. ¿Qué pasa? Nosotros creamos aquí arriba en el HTML un elemento del DOM que se llama city, que tiene el ID city. Si no hubiera ninguno, entonces no me devolvería nada, me devolvería el objeto undefined. Pero como si nos devolvió un elemento, entonces tiene disponible este atributo que se llama innerHTML, es una propiedad, y la propiedad innerHTML lo que hace es que nos permite que coloquemos una string que representa el HTML interno de ese nodo, pero nosotros lo que vamos a hacer es que en vez de colocarle HTML vamos a colocarle un texto plano, y el texto plano que le vamos a colocar es lo que sea que viene en el objeto data, que es lo que viene desde el backend, en la clave location, en la clave name. Y este location.name, recuerden que vino de aquí, de la clave location, de la clave name. Entonces, dentro de la clave location hay una clave que se llama name, y lo que vamos a hacer es devolver lo que sea que está acá. Entonces vamos a probarlo solamente con eso. Le vamos a dar aquí guardar, y esto es lo que vamos a decir. Le vamos a usar otra ciudad, por ejemplo Cali. Le damos buscar y vemos cómo aquí colocó Cali. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Cuando yo le di buscar, él fue a mi servidor de Ruby. Vemos aquí que pasó Cali. Vemos aquí en Get Weather Location Cali. Y esto lo que hizo fue ir a WeatherStack con nuestra API key, consultó Cali, regresó a nuestro servidor de Ruby y a su vez regresó a nuestro frontend, ¿sí? Y colocó aquí Cali. Entonces vamos a colocar el resto de claves. Vamos a colocarlo aquí súper rápido. Lo voy a adelantar un poco para que no te aburras, pero esto hay que hacerlo manualmente. Vamos a colocar la clave región, hour, temperature, humidity, feels like y una descripción. Vemos, por ejemplo, que en la descripción utilizamos la clave weather descriptions en la posición 0 del array, en la primera posición 0. Y si recuerdan aquí en el objeto current, en la clave current, hay un objeto que se llama, una clave que se llama weather descriptions, y weather descriptions es un array de solo una posición. Y en la primera posición está la descripción del clima. Y aquí dice parcialmente nublado. Entonces, para nosotros colocar esa descripción, vamos a tener que operar sobre ese array y colocar el primer elemento. Pero, por ejemplo, si hubiera una ciudad que tuviera muchas descripciones, porque es una ciudad muy grande que en una parte es nublado y en otra es soleado, entonces aquí habría un array con más de un elemento. Entonces, tú tuvieras que implementar esa lógica. Pero digamos que como esta ciudad es tan pequeña, solamente tiene una, entonces podemos utilizar el elemento 0 del array o el primer elemento de la primera posición. Entonces, cuando ya vemos esto, vamos a utilizar otra ciudad, por ejemplo, Barranquilla, y le damos buscar y vemos cómo nos trae toda la información. Barranquilla, Atlántico, la hora local, la temperatura, humedad, sensación, y parece que va a llover en Barranquilla. Entonces, así podemos implementar nuestro frontend. ¿Qué sigue desde acá? Desde acá siguen varias cosas. Podemos implementar, por ejemplo, los errores, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros aquí escribimos lo que sea? ¿El qué va a traer? No va a traer nada, ¿cierto? Vamos a darle a actualizar para que limpie. Vamos a darle aquí un montón de bobadas, le damos buscar y no pasa nada, pero tampoco dijo nada. Entonces, aquí en nuestro JavaScript lo que podemos hacer es decirle que podemos decirle en nuestro objeto mensaje de resultado. Recuerda que habíamos hecho un mensaje de resultado. Podemos decirle en mensaje de resultado que imprima lo que sea que dijo el servidor, ¿cierto? Que por ejemplo en este caso no dijo nada, pero vamos a decirle para que nuestro usuario no quede como pensando qué fue lo que pasó. Get element by ID, le decimos mensaje de resultado y le decimos que el inner HTML es lo que devuelve data.location, perdón, data.error.info. Y vemos cómo dice este mensaje pues en inglés que nos devuelve WeatherStack, dice your API request failed, please try again or contact support. Resulta que WeatherStack, cuando uno busca cualquier cosa, cualquier boba, ellos no devuelven un mensaje bonito diciendo no encontramos tu criterio de búsqueda. Ellos devuelven esto, your API request failed. Y si bien ellos devuelven eso, tenemos que acomodarnos o operar alrededor de eso, y lo que podríamos hacer es como coger este mensaje de error, interpretarlo y mostrarlo hacia el usuario y decirle no pudimos mostrar tu mensaje porque no encontramos la ubicación que ingresaste. Claro que otra razón por la que podría mostrar este mensaje de error es que la API key no es correcta. Entonces es algo que tú también tienes que asegurarte. Entonces, muy bien, hasta este momento vamos a parar aquí, pero recuerden que lo que hicimos fue crear un frontend. Digamos que traemos una librería de frontend para que podamos hacer algo mucho más avanzado, mucho más bonito. Tú podrías, por ejemplo, hacer un dashboard mucho más completo del clima. Por ejemplo, si buscamos aquí dashboard, weather, pudiéramos implementar, por ejemplo, un dashboard así, con los datos que tenemos. Observa que de WeatherStack, en WeatherStack nos devuelven más o menos la misma data. Entonces pudiéramos utilizar, y puedes intentar la manera de ejercicio, replicar un dashboard como estos o como cualquiera de estos que salen acá con Bootstrap o con el frontend, con el framework de frontend que tú quieras, y utilizando la data que viene desde el backend. El backend es perfectamente usable. Nosotros pudiéramos extenderlo, por ejemplo, utilizar la API de WeatherStack para consultar otras cosas diferentes. Vemos que aquí en la capa gratuita ellos nos permiten ver el histórico, las series de tiempo, predicciones o ubicaciones, y eso lo podemos utilizar. Podemos utilizar muchos más métodos del servidor
en el archivo server.rb, pudieras crear otros métodos con inclusive otros verbos y pudieras implementar, inclusive si quisieras, una conexión a una base de datos aquí para poder guardar el histórico. Entonces, hasta aquí llegó. Si te gustó, te recomiendo el código de esta plataforma, te lo dejo en GitHub. En la descripción de este video encuentras el link directo para que descargues este código si lo quieres tener. Y en los comentarios voy a estar muy pendiente de tu aplicación, de tu repositorio en GitHub. Lo podemos probar, lo podemos ensayar, me puedes preguntar cualquier cosa en los comentarios. Y si tienes mayor duda, te invito a que te unas en el Discord, porque en el Discord todo el día estamos hablando de estas cosas. Entonces, quédate pendiente al siguiente video, porque el siguiente video vamos a hacer este mismo ejercicio, pero vamos a hacer una aplicación de administración de tareas. Una aplicación muy común, un ejercicio como casi que hola mundo, como el blog, en donde vamos a administrar las tareas, vamos a crearlas, pero esta vez sí vamos a utilizar una base de datos. Vamos a ver también una aplicación cliente-servidor en Ruby y JavaScript. Entonces te recomiendo que te quedes si estás aprendiendo y si necesitas crecer tu portafolio. Recuerda dejarme en tus comentarios el progreso que tienes. Si tienes ya portafolio, déjalo para poderlo ver y también para que otros puedan ver tu progreso.